Los hermanos pueden tomar asiento. Buenas noches a todos. ¿Están bien? ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Es muy linda la letra de esta canción, ¿eh? Construir nuestra vida en Cristo. La verdad que es la roca más sólida, es el único lugar que vale la pena. De hecho, lo que vamos a estar hablando hoy en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, Pablo termina la carta hablando un poco sobre eso y viene justito la canción. Estamos hablando de una vida que vale la pena. Estamos hablando de una carrera que realmente vale la pena. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que les invito a que tomen sus apuntes, sus cuadernos de apuntes, sus Biblias. Quiero dar también la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia virtual que nos están acompañando online. Esperamos que realmente el estudio de esta noche, como la palabra que se predica los sábados, los domingos, puedan bendecir, pueda edificar y pueda prepararnos para toda la obra de ministerio. Amén. Bueno, el capítulo 9 de Primera de Corintios es un poquito la continuación del capítulo 8, ¿no? Obvio. Después del 8 viene el 9. Sí, una gran revelación, ¿no? Después del 8 viene el 9. Bueno, son esas cosas que a veces uno no se da cuenta, ¿viste? Pero bueno, a lo que iba es que continúa, por así decirlo, la misma idea. Pablo en el capítulo 9, al comienzo del capítulo, defiende su autoridad apostólica, pero también defiende su libertad como apóstol. En el capítulo 8, Pablo está hablando sobre la libertad de la iglesia, pero ahora Pablo está hablando de su libertad como apóstol. Es una continuación, ¿ok? Algunos hermanos, algunos cristianos de la iglesia de Corinto como que estaban cuestionando su autoridad, cuestionando su libertad y cuestionando también la motivación con que Pablo predicaba el evangelio. Y Pablo, al principio, defiende su autoridad. La autoridad de Pablo era porque él había tenido una revelación directa de Jesucristo. ¿Cuál era lo común de los apóstoles fundacionales? ¿Qué era lo que a ellos les daba autoridad en la predicación? Primero, ellos habían caminado con Jesús. Ellos habían recibido el llamado directamente de Jesús. Bueno, Pablo, así como los apóstoles, los primeros, Pablo también había tenido un encuentro con Jesús. Pablo había sido comisionado directamente por Jesús. Y también los frutos de la vida de Pablo avalaban su autoridad apostólica. Y es un poquito lo que Pablo explica al comienzo del capítulo. Amén. Bueno, vamos entonces directamente al texto. Versículo 1. Dice así: ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Bueno, es un poquito lo que acabo de decir. Pablo está diciendo, yo estuve con el Señor se me apareció a mí, el Señor me comisionó para la obra de ministerio, pero tengo algo más importante todavía que avala mi apostolado, que ustedes, la iglesia de Corinto, son fruto de mi trabajo apostólico. Entonces, las vidas cambiadas de la iglesia de Corinto avalaba el ministerio apostólico de Pablo. Y eso para nosotros también tiene, para nuestra aplicación hoy. Hay mucha gente que se levanta diciendo, yo soy apóstol, hay mucha gente, yo soy el profeta, pero no hay una obra que lo avale, no hay una iglesia que lo cubre. Primero, siempre el apóstol, siempre el pastor, el profeta, siempre está sujeto al cuerpo de Cristo. Todo ministerio de Dios está sujeto al cuerpo de Cristo, no hay ministerios flotantes, no hay ministerios que, bueno, yo no estoy sujeto a nadie. Pablo estaba sujeto, Pablo tenía la iglesia. Cuando Pablo fue comisionado por Jesús para predicar el evangelio, poquito tiempo después Pablo va a Jerusalén y la iglesia de Jerusalén lo envía a Pablo en bendición, oran por él y por Bernabé y los envía a la obra misionera. Entonces, ¿qué avala a un hombre de Dios? Que el cuerpo lo envía. El cuerpo envía al hombre de Dios. Cuidado con esas personas que se autotitulan profetas,
que se autotitulan apóstoles, pero que no están bajo la cobertura del cuerpo. Eso es muy peligroso, es muy peligroso. De personas que van por ahí de iglesia a iglesia, tratando de levantar su ministerio personal. No existe un ministerio personal. Todo ministerio está bajo la autoridad del cuerpo de Cristo, y el ministerio es para el cuerpo de Cristo. No hay un ministerio que tenga que ver con nosotros para mi beneficio personal. El ministerio para servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces lo que avalaba el ministerio de Pablo no era que él se decía yo soy apóstol. No, lo que avalaba el ministerio de Pablo es que él había caminado con Jesús, él se encontró con Jesús, Jesús lo comisionó directamente, pero también Pablo fue enviado por la iglesia. Pablo fue respaldado por la iglesia de Jerusalén, fue respaldado por entre comillas, ¿no? Los primeros apóstoles oraron por él, lo enviaron, y Pablo comienza su viaje. Cuando Pablo queda en Corinto, Pablo se dedica 1 año y medio a la iglesia de Corinto. Fue una de las iglesias que Pablo más dedica tiempo. En ese tiempo Pablo gana muchos hermanos, Pablo establece una iglesia, pone un pastor en esa iglesia, y Pablo sigue su viaje misionero. Entonces, la autoridad de Pablo era su obra, la autoridad de Pablo era su servicio. No había nada que podría echar atrás la autoridad apostólica de Pablo. Pero la inmadurez de algunos hermanos, ¿no?, estaban cuestionando que Pablo estaba haciendo las cosas con otra motivación. Y Pablo no tenía ninguna otra motivación sino ver las vidas convertidas, y esa era su gloria, por así decirlo. De hecho, cuando Pablo escribe las cartas, él dice: ustedes son mi gloria. La gloria de Pablo era ver una vida transformada. Esa era su autoridad. Entonces, la autoridad de un hombre de Dios, ¿cuáles son? Los frutos. Porque mismo nuestro Señor Jesús dijo: el árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto. Entonces, la vida de un pastor, la vida de un siervo de Dios, no tiene que ver con su nombre, no tiene que ver con su título, no tiene que ver a dónde estudió. La vida de un hombre de Dios tiene que ver con el fruto que da, como la vida de todo cristiano. Por eso el árbol se conoce por sus frutos. Amén. Así que, hermanos, no nos autolevantemos a nosotros mismos. Si Dios tiene algo para tu vida, Dios te va a levantar, y cuando Dios te levanta, Él te respalda. Él te respalda porque tu vida da fruto. Tu vida da fruto. Cuidado con las personas que vienen, que se autointitulan, pero no tienen fruto. Cuidado con aquellos que quieren, ¿no?, con mucho verso. O sea, si vos querés conocer la vida de un hombre de Dios, tenés que ver sus frutos. Amén. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Barnabé no tenemos el derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no toma la leche del rebaño? Aquí estamos viendo algo un poco del sentido común, ¿ok? El sentido común. Pablo está defendiendo las acusaciones de aquellos que están acusando su motivación, que están cuestionando la motivación con que Pablo predica el Evangelio. Entonces Pablo está diciendo así: una persona que se dedica a la obra de Dios no tiene nada de malo que sean sostenidos. Porque si pensamos en la vida cotidiana normal, el trabajador cuando trabaja, ¿qué espera? Espera la retribución por el trabajo que hace, ¿ok? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo: aunque yo de ustedes, corintios, exigiera un pago por lo que yo hice por ustedes, no estaría mal, porque yo sembré en ustedes la parte más importante. Yo sembré en ustedes lo espiritual. Ustedes fueron salvos del pecado. Ustedes fueron comprados por la preciosa sangre de Jesús. Entonces no sería ninguna locura que si yo exigiera de ustedes lo material. Porque el trabajador cuando trabaja, ¿qué espera? El fruto de su trabajo. Y era eso lo que Pablo estaba diciendo. Pero vamos a ver más adelante que Pablo, él tenía esa libertad. Él tenía la libertad, si quisiera, de poder exigir el pago por todo el servicio que hizo. Porque, querida iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, incluso el pastor, los líderes de la iglesia, también necesitan vivir. Por eso Pablo se dedica en esos primeros versículos a decir que nosotros, en el sentido común,
Necesitamos recursos para vivir. El obrero digno de su salario. La iglesia necesita entender que el pastor, como cualquier persona normal, tiene necesidades. Los líderes, como personas normales, tienen necesidades que suplir. Y no sería mal, y no está mal, que la iglesia aporte y que la iglesia bendiga y que la iglesia sostenga la labor y el ministerio de los líderes. Amén. Bueno, versículo 7, no, perdón. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Algo que me gustaría hablar acá, que yo lo separé especialmente para eso, porque entiendo que la situación amerita. ¿Cómo se sostiene la obra de Dios? No sé si usted ya pararon para pensar. La obra de Dios se sostiene con la fidelidad de cada uno de nosotros. Después en el versículo 8 vamos a ver un poquito eso, pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Pensamos un poco. Todo eso que está acá armado, la iglesia, el templo, las luces, el aire acondicionado, ¿no? Las salas, las sillas, el sonido, el teclado, la batería, los aparatos, la guitarra, todo eso, no es barato. Hay una inversión detrás de todo eso. Ahora, la pregunta que yo hago para la iglesia, toda esa inversión que está hecho acá en la iglesia, ¿para quién es? ¿Para el pastor? No, es para usted. Porque usted viene acá, escucha la palabra, vos venís, el pastor te dedica tiempo, el pastor dedica tiempo para sanar tu matrimonio, para trabajar sobre tu vida, ¿entendés? Pero todo eso acá se sostiene con la fidelidad tuya y mía. Ahora, hablando sobre eso, ¿cómo se sostiene? Literalmente, la obra de Dios se sostiene con el diezmo y con las ofrendas. Y me gustaría detenerme unos pocos minutos para hablar sobre eso. La gran pregunta normal que veo por todos lados, bueno, ¿está vigente el diezmo hoy en la iglesia? Y vamos a contestar la pregunta. Primero, vamos a entender dónde surge el diezmo. El diezmo surge en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a su pueblo de la tierra de Egipto, Israel era un pueblo que era cautivo, no tenía ni identidad como nación, era un pueblo. Cuando Dios los saca de la tierra de Egipto, Dios los lleva a una tierra para formar una nación. ¿Y qué es lo que tiene una nación? ¿Qué es lo común? Natalia, ¿no? Que estuvo hace poquito en Estados Unidos, ahí que fue a Disney. Cuando vos entras a otro país, ¿qué es lo primero que tenés que saber de ese país? Que ese país tiene leyes, que ese país tiene una cultura, que ese país tiene un sistema tributario. Bueno, el diezmo fue creado por Dios en el Antiguo Testamento como un sistema tributario, porque Israel estaba apenas empezando a ser una nación y no tenía impuestos, ¿entendés? Como una nación teocrática que era guiada por Dios, no tenía un rey todavía en ese momento, entonces era guiada por Dios. Entonces el líder, en ese caso Moisés, era el líder, libertador, era el juez del pueblo. Entonces Dios, a través de la ley que da en Éxodo capítulo 20 adelante, establece el diezmo. Y el diezmo le cubría 3 partes específicas que vamos a ver y vamos a comparar cómo eso también se cumple en nuestra vida hoy y en el Nuevo Testamento. El diezmo, como yo decía, era un sistema tributario del Antiguo Testamento que abarcaba 3 áreas importantes. Primero, el diezmo era para los levitas. ¿Los levitas quién eran? Eran aquellos que estaban encargados de todo el servicio del templo o del tabernáculo, ¿no? En la época de Moisés. El levita cuidaba de la manutención, era para cubrir la necesidad del levita, personalmente. Cuando Israel entra en la tierra prometida, que que Josué divide el pueblo por heredades, ¿no? Para que cada tribu tenga su heredad, la tribu de Leví, Dios estableció que la tribu de Leví no tendría que tener una heredad. Dios sería la heredad de la tribu de Leví. La tribu de Leví iría exclusivamente a dedicarse al servicio de la obra de Dios. Entonces Dios estableció un diezmo que cada una de las personas de Israel tendría que dar un diezmo, que era el 10% de sus ganancias, de sus cosechas, para poder mantener y bendecir a los levitas que estaban dedicando su vida al servicio del pueblo.
Los levitas bendecían al pueblo con su servicio, con su adoración, capacitando al pueblo, enseñando la ley al pueblo, manteniendo el templo, pero también las otras demás tribus bendecían a los levitas con todos los recursos. Esa es la primera parte. Entonces, la primera parte de los diezmos que daban en el Antiguo Testamento, la parte era para bendecir a los levitas. Otro diezmo que tenían era para sostener las actividades del templo, toda la manutención del templo, en el caso de Moisés del tabernáculo, las cortinas del tabernáculo, las columnas del tabernáculo, todo eso costaba. Entonces, también había un diezmo específico para sostener la manutención del tabernáculo y del templo. Y había otro diezmo que se daba cada 3 años, que era un diezmo específico para los pobres. A cada 3 años se hacía una colecta, ¿no? Se juntaba un diezmo, y ese diezmo era específicamente para cubrir todas las necesidades de la gente pobre que había en Israel. Ahora, si nosotros queremos pensar, bueno, en el Nuevo Testamento, ¿hay algún versículo, algún capítulo que habla específicamente del diezmo y que pone el diezmo como un mandamiento? No, no hay. En el Nuevo Testamento no hay un mandamiento que dice que debemos diezmar. Pero el diezmo está muy implícito en el Nuevo Testamento. El diezmo está muy implícito. El sistema del Antiguo Testamento, ¿no? Hoy no hay. Ahora, pensamos hoy. Si nosotros pensamos por qué fue creado el diezmo, vamos a cambiar la pregunta. Para que podamos entender el diezmo, tenemos que cambiar la pregunta. ¿Para qué el diezmo fue creado? Las mismas necesidades que habían en el Antiguo Testamento, ¿tenemos hoy? Sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, hoy hay pastores, hay líderes que viven, ¿no? Que viven a tiempo de completo y sirven en tiempo de completo a la iglesia. Sí. Y eso es exactamente igual a los levitas. Entonces, hoy el diezmo y las ofrendas de los hermanos sostienen a los pastores, sostienen a los líderes que se dedican en tiempo de completo a la iglesia. Es exactamente lo mismo que pasaba con los levitas. Hoy, la iglesia no necesita mantenimiento, no se paga los impuestos, no se pinta la iglesia, no se paga la cuenta de luz para que todo el mundo tenga un aire acondicionado acá y podamos en verano e invierno estar bien. Sí, es exactamente lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el diezmo sostenía el tabernáculo. Hoy también nuestros recursos sostienen el templo. Hoy, nosotros vemos hoy, no tenemos en la iglesia o afuera de la iglesia personas que tienen necesidades específicas, ¿sí o no? Sí. Entonces, de la misma manera que en el Antiguo Testamento tenía necesidades y para esa razón el diezmo fue creado, hoy también, en nuestro contexto, también están las mismas necesidades. Y por esa razón, el diezmo es algo que la iglesia lo tiene que hacer, nosotros como parte de nuestra vida cristiana lo tenemos que hacer, porque el diezmo es para sostén de la obra de Dios. Y algo más importante del diezmo que quiero decir, el diezmo no es que es un beneficio para Dios, el diezmo y las ofrendas es un beneficio para vos. No es un beneficio para Dios, porque Dios no necesita tu dinero. Pero es un beneficio para vos, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos a Dios, lo que estamos haciendo estamos quitando el poder cautivante del dinero, el poder egoísta del dinero, y estamos teniendo un corazón dadivoso, un corazón generoso para aportar para el crecimiento de la obra de Cristo. La obra de Cristo necesita sostenerse, y esa responsabilidad es mía y es tuya. Y era un poquito lo que Pablo estaba hablando en la iglesia de Corinto. Ustedes recibieron lo más importante. Ahora pensamos, ¿no? En el Antiguo Testamento, también nosotros le podemos decir, bueno, el diezmo, que era algo establecido para el Antiguo Testamento, bueno, ya se caducó. Ahora pensamos, si nosotros comparamos la revelación de Cristo es mucho mayor que la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dar menos? ¿Entendés? Si yo recibí una revelación mucho mayor que la que recibieron las personas del Antiguo Testamento, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a dar menos? Ahora, todo conflicto que tenemos con el diezmo, no tenemos un conflicto. Yo no conozco a nadie que dice, no estoy de acuerdo que el diezmo sea 10%, quiero que el diezmo sea 15%. Yo no veo a nadie haciendo ese planteo. Siempre el planteo es para dar menos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza que necesita autopreservación, necesitamos asegurar, entonces retenemos.
Pero la bendición económica viene de un principio espiritual, que es un principio de generosidad. La palabra dice que Dios ama el dador alegre. Entonces, si yo recibí una revelación tan grande, si yo recibí la vida eterna, todo lo demás en esa vida no tiene valor para mí. Cristo tiene valor para mí. Entonces, si yo con lo mío lo puedo hacer, que puedo servir al cuerpo, puedo servir la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca, para que las personas conozcan lo que yo conocí, entonces voy a decir como Pablo dijo, yo me daré todo lo mío y hasta mi propia vida para que el Señor haga lo que tenga que hacer, para que su obra complete, para que Dios cumpla su propósito. Pablo decía, yo me gastaré todo lo mío y hasta a mí mismo. Entonces, querida iglesia, nosotros necesitamos entender que tenemos una responsabilidad, tenemos una parte importante. Hay una vida que está dando por ti, hay personas que están sufriendo por ti. ¿Vos crees que es grato cuando un pastor, cuando un hermano dedica tanto tiempo para tu vida y después las personas simplemente se van? No es grato. Hay muchas lágrimas en el servicio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros como cuerpo de Cristo conocemos lo que tenemos que hacer, ¿sabe lo que pasa? Lo que estamos haciendo, estamos animando, estamos bendiciendo a las personas que están dedicando tanto tiempo. ¿Realmente vale la pena lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Realmente ha sido bueno lo que te pasó a vos en tu vida? Entonces, si es bueno, vos tenés que retribuir. ¿Y cuál es la forma de retribuir? Con tu responsabilidad en el cuerpo. Dios no pide nada más que eso. Dios no está pidiendo que vos le des grandes sumas de dinero. Dios está pidiendo, haga lo que tengas que hacer. Porque así como vos en tu casa necesitas pagar los recursos de tu casa, pagas el gas, pagas la luz, pagas todo, la iglesia también necesita. La iglesia también necesita. Y es nuestra responsabilidad. Era esa la enseñanza de Pablo. Pablo está diciendo, si yo pido todo eso para ustedes, no está mal, porque el cuerpo lo tiene que hacer. Amén. Versículo 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Bueno, ahora Pablo sale del ejemplo común, ¿no? De las actividades cotidianas, del campo, de la agricultura. Ahora Pablo habla sobre específicamente la ley de Dios, no lo que fue establecido en el Antiguo Testamento. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trilla. Sería muy malo. Imagínate, vos tenés un buey que está trillando el trigo para que vos tengas harina, y el buey no puede comer. O sea, sería algo malo. O sea, comparando a nosotros hoy, ¿no? La iglesia te restaura. La iglesia invierte sobre tu vida. El cuerpo de Cristo siembra en tu vida, pero después vos no haces nada. ¿Entendés? No das nada. Simplemente, bueno, vengo, voy, recibo y voy para mi casa. No cumplo con ninguna responsabilidad. Sería algo malo. Yo puedo decir personalmente, ¿entendés? Personalmente, cuando yo llegué acá a Argentina, yo llegué con una mano adelante y otra atrás. Yo no tenía idea que quieras tener una empresa, que tener un negocio. Yo no tenía idea cómo encarar la vida. Yo vine para un sueño de ser un músico, de ser una estrellita musical. Y viene un hombre de Dios que dedica tiempo en mí, que me agarra y dice, mira, Reggie, muy lindo todo eso, la estrellita, pero tenés que trabajar cosas en tu vida, que tenés que trabajar porque si no te vas a romper. ¿Viste? Y yo ahí no quería, pero bueno, el Señor empezó a trabajar en mí. Y bueno, y Gustavo, ¿no? Y Gaby específicamente, me dejaron vivir en su casa 7 meses, ¿entendés? Comiendo toda la comida de ellos. Durmiendo en la cama de sus hijos. ¿Viste? Y ahora que estoy bendecido porque mi empresa creció, hoy tengo un pollino, ¿entendés? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a disfrutar yo? Y te dices, ay, bueno, no. O sea, lo que Dios hizo en mi vida, lo tengo que retribuir. Porque esas personas sufrieron por mí. ¿Y ahora qué hago yo? Simplemente vivo mi vida como si nadie me hubiera invertido en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. No podemos ser tan malagradecidos. No podemos ser tan negligentes de ver que hay necesidades, que hemos sido bendecidos, pero no hacen nada al respecto. Y es eso lo que Pablo está enseñando a la iglesia. La iglesia tiene, la iglesia debe. ¿Y quién es la iglesia? ¿La institución? No, la iglesia sos vos.
Vos tenés y vos debés, como parte del cuerpo de Cristo, vos tenés que sostener a aquellos que están invirtiendo en tu vida. Porque si no entendiste eso, todavía no entendiste que a vos te ha sido dado algo mucho más grande y algo mucho más importante que todas las cosas en esa vida. Como Dios me ha dado algo tan grande, lo otro que no es tan grande, yo lo puedo compartir, lo puedo dar, lo puedo bendecir, porque sé que todo lo que tenemos, iglesia, todo lo que somos es de Dios, no es tuyo. Ahora, vos lo retenés. ¿Es tuyo? No, no es tuyo. Todo lo que vos tenés es de Dios. Entonces, ¿cómo voy a retener lo que es de Él? Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, voy a tener un buey, ¿no?, que trilla y no voy a dejar que coma. O sea, voy a tener personas que siembran en mí, que me bendice y yo no voy a hacer nada. Simplemente, ¿no?, disfruto la bendición de Dios y las personas que están a mi lado, que invirtieron en mí, muchas veces tienen dificultades y yo ni siquiera lo sé. Entonces, eso es lo que Pablo nos está enseñando acerca de la libertad. Vos tenés una libertad, él tenía una libertad. Pablo podía decir, iglesia, sosténgame, pero Pablo estaba diciendo, yo abro mano de mi libertad, porque mi libertad está en la cruz. Mi libertad ahora es hacer la voluntad de Dios, y en eso me encuentro. Amén. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza se debe arar al que ara, y al que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Toda persona que invierte en tu vida, todo hombre de Dios que siembra en tu vida está esperando recibir algo, pero no está esperando recibir dinero. Ojo, Pablo no está acá hablando o está queriendo hacer valer su derecho diciendo, no, iglesia, ustedes tienen que ayudarme. No, Pablo está diciendo, cuando yo sembré en ustedes, corintios, lo mismo que nosotros acá en nuestra realidad, con el pastor, con el líder, cuando la iglesia invierte en tu vida, la iglesia está esperando recibir algo, pero no dinero. Es el fruto de Cristo en tu vida. Y ese fruto de Cristo se manifiesta en varias áreas diferentes. Lo primero, en tu servicio hacia Dios. Segundo, en tu servicio hacia la gente que te rodea. Y tercero, en tu servicio en el cuerpo de Cristo, donde vos podés invertir y poner para que la obra de Dios siga adelante. Ese es el fruto, no es dinero, porque Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón rendido. Como consecuencia de mi corazón rendido, doy todo lo que tengo. Pero eso es el fruto de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así como el sembrador siembra y espera y rega, ¿no?, y va y cultiva para poder después de cosechar los frutos, el hombre de Dios, la gente que invierte en tu vida también está esperando un fruto, pero no es dinero, es el fruto de Cristo que redunda en todo lo otro. Redunda en tu apertura a Dios, redunda en tu entrega, redunda en tu servicio a tu familia, en tu servicio a tu barrio, en tu servicio en tu hogar y también en tu servicio al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Vamos entendiendo? Quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes, alguno tiene alguna duda en cuanto a lo que hablamos del diezmo, la ofrenda? ¿Quedó claro? ¿Tiene alguna duda? En serio, pueden hacer, porque es un tema que muchas veces tiene mucha controversia. Pero si tienen dudas, pregunten. Es tiempo para eso. ¿Tienen dudas? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Bien, seguimos. Si nosotros, versículo 11, si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros, no? Acá Pablo está diciendo lo mismo que dije antes, ¿no? Nosotros recibimos lo más importante. La iglesia de Corinto había recibido la salvación de su vida. Muchos habían nacido de nuevo. Muchos habían salido de la prostitución. Habían salido de una vida nefasta. Encontraron lo más grande. Y Pablo está diciendo, es mucho que ustedes inviertan. Es mucho que ustedes pongan por la causa de Cristo. Si ustedes han recibido algo tan grande, bueno, es lo mismo para nosotros. Si la causa de Cristo es grande para nosotros, eso redunda que nosotros lo vamos a invertir. Vamos a invertir. Hace mucho tiempo, muchas personas en Brasil decían, ¿no? Tales personas se convirtieron, pero todavía sus bolsillos no. Y es verdad, que la iglesia es verdad.
sus bolsillos es una expresión de la avaricia de corazón, lo que significa que todo el corazón, todo lo que tenemos, todo lo que somos, tiene que estar a disposición del Señor. Algo que nos enseñó mucho Gaby, me enseñó mucho, y después aprendí mucho con mi esposa también, es tener todo como si no lo tuviéramos, poner todo así con manos abiertas en el Señor, todo es de Él. El día que mi vida, el tiempo se termine, ya está. El día que Dios diga, mi empresa se terminó, nada es mío, nada es mío, nada es nuestro, nada es tuyo, todo es de Dios. Entonces, si todo es de Él, que Él lo use, que lo haga lo que Él quiere, porque sus pensamientos y sus propósitos son mucho mejores que el mío. Yo tengo una idea de cómo administrar, de cómo usar las cosas, pero Dios sabe mejor la manera de poder administrar y usar sus recursos, porque es de Él. Y lo que Él quiere hacer, lo haga. Y lo que tenemos nosotros, tenemos que estar con la mano abierta para que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Versículo 12. Porque no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo acá, aunque yo podría haber recibido de ustedes toda ayuda económica necesaria, yo me privé de ese derecho porque yo no quiero que ustedes piensen que yo lo que hago, lo hago por dinero, porque lo hago por la gloria de Dios y para servicio de Dios. Pero ustedes lo tienen que hacer con los que los bendicen. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, cerrando un poco todo el concepto que estamos hablando. Los que sirven al Señor, los que están dedicando su vida 24 horas por día al servicio del cuerpo, los que están a servicio del cuerpo de Cristo tienen que ser mantenidos por el cuerpo de Cristo. Exactamente como en el Antiguo Testamento, los levitas, los sacerdotes eran mantenidos por el mismo pueblo de Dios. Hoy nosotros, como iglesia, tenemos que mantener, tenemos que bendecir, tenemos que apoyar y tenemos que animar a los que están sirviendo de manera integral al cuerpo de Cristo en nuestra iglesia local. Amén. Bueno, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque yo prefiero morir antes que nadie desvanezca de mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si anunciar el Evangelio. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, Pablo no lo hacía por dinero, renunció. Pablo trabajaba. Al contrario de los apóstoles, de los otros apóstoles, que cada uno vivía del ministerio, Pablo, él tenía su oficio. Y con su oficio Pablo se autosustentaba. Porque él entendía que su libertad para poder servir a Cristo era mejor así. Lo que nosotros tenemos que entender es que cada uno va a servir a Cristo de manera que su libertad, ¿no? De manera que su conciencia y su libertad lo puedan manejar. Entonces, Pablo estaba diciendo, los otros apóstoles reciben un sueldo para servir a Dios, y eso está bien y tiene que ser así. Pero yo encontré en mí la disposición de que yo quiero trabajar con mis manos y no ser carga a nadie. Y esa es mi gloria. Porque yo recibí del Señor un mensaje, recibí del Señor una dirección, y para esa dirección voy. Esto es lo que Pablo está diciendo. Que su vida, su meta y toda su libertad era en hacer aquello lo cual Dios lo llamó a hacer, y él no quería ser carga para nadie. Él no quería que nadie tenga que hablar de él. Por eso él trabajaba con sus manos. Por eso que él tenía su profesión. Pablo hacía tiendas. Y él lo hacía. Y él con eso se autosustentaba sus viajes. Salvo cuando en algunos momentos las iglesias de Acaya, las iglesias de Macedonia, Jerusalén necesitaba ayuda, Pablo hizo una gran colecta con otras iglesias para enviar a las iglesias que estaban pasando por necesidades. Salvo eso. Pero Pablo en sí, él se autosustentaba con sus propios recursos. Versículo 17.
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número posible. Acá Pablo entra en una sección importante del capítulo y eso me gustaría dedicarme un par de minutos. Y Pablo está diciendo que su vida era ganar almas. Él había recibido una misión especialmente de Jesucristo y Pablo usó toda su fuerza, se empeñó con todas sus energías para cumplir lo que Dios había establecido. Y lo que Dios había establecido es que él iba a ser un apóstol de los gentiles. Y Pablo decidió no ser de tropiezo a nadie, por eso Pablo trabajaba. Y acá vamos a entrar ahora en una sección importante y de hecho es una parte donde muchos lo toman y muchos han hecho una falsa enseñanza de ese mensaje y lo vamos a estar comentando ahora. Dice, versículo 20. Me he hecho judío como judíos, me he hecho los judíos como judío para ganar a los judíos. Bueno, acá Pablo está diciendo, de todas las maneras posibles, yo he tratado de poder hacer todo lo necesario para ganar todo tipo de personas diferentes, con diferentes culturas, con diferentes características. Pablo no está diciendo, me hice del mundo para ganar a los mundanos. Rebajé el mensaje para que la gente acepte. No, eso es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. De hecho, escuché mucho eso en muchas iglesias. No, tenemos que ser como el mundo para ganar el mundo. Esa es una herejía, esa es una falsa enseñanza. De ninguna manera. Pablo lo que está diciendo es, el Evangelio tiene un estándar. Dios tiene su estándar. Y Dios no rebaja su estándar para que la gente acepte. Dios no necesita la aceptación de la gente. La iglesia no necesita que la gente esté conforme con la iglesia, porque el que determinó el estándar para la iglesia es Jesucristo. Dios no necesita que nosotros rebajemos para atraer gente. Eso sería humanizar la obra de Dios y hacerla a nuestra manera. Lo que Pablo está diciendo es, nosotros no cambiamos el mensaje, nosotros no diluimos el mensaje, pero sí podemos cambiar las formas, para que las formas puedan alcanzar el mayor número de personas posibles. Entonces, no vivo sobre mi criterio, porque con mi criterio, con mi cultura, muchas veces puedo afectar a otras culturas. Pero sí estoy dispuesto a cambiar mi cultura, estoy dispuesto a cambiar mi criterio y estoy dispuesto a cambiar las formas para que Dios alcance lo que Él tiene que alcanzar. Yo no puedo hablar con un adolescente de la misma manera que hablo con un anciano, porque no voy a poder hacer que el Evangelio llegue a su lenguaje. Yo no puedo hablar a un chileno de la manera como yo hablo a un brasileño porque no pega. Como tenemos idiosincrasia diferente, tenemos culturas diferentes, nosotros necesitamos, y Pablo dijo acá, yo necesité adaptar el Evangelio de manera que todos puedan comprender. Y Pablo dice aquí, en el siguiente versículo 21, dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, simplificando todo ese berenjenal de ley, Pablo está diciendo, yo me hice como los judíos. En el libro de Hechos, capítulo 21, Pablo va a una purificación de los judíos en Jerusalén y participa de esa purificación. Ahora, ¿Pablo necesitaba eso? No. Pero Pablo quería construir un puente. Pablo quería construir un puente que pudiera conectar con los judíos. Por eso Pablo participaba de algunas festividades judías. Ahora, había un límite. Ojo, que vos te involucres con otra cultura, que vos cambies formas y te adaptes, también hay un límite. Y hay dos cosas importantes que vos tenés que tener dentro del límite. El límite que marca hasta dónde vos tenés que llegar, primero, es la palabra de Dios, es la ley moral de Dios. ¿Ok? Y segundo, tu conciencia. Cuando Pablo
hacía lo que tenía que hacer para ganar a las personas de diferentes culturas, de diferentes niveles, siempre Pablo tenía eso. Primero, nada que afecte a la ley de Dios, y segundo, nada que afecte a mi conciencia. Y ese es el límite que nosotros tenemos que tener. Entonces, lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto, y eso se traduce para nosotros como una enseñanza para nuestro tiempo, la iglesia necesita adaptarse a los diferentes tipos de personas, porque necesitamos ganar las personas. Dios se hizo hombre, Dios se adaptó. Dios es Dios, pero Dios tuvo que adaptarse a la forma de hombre. Dios se humilló. Dios tuvo que rebajar su lenguaje. Dios tuvo que rebajar su gloria para hacerse como nosotros, para darse a entender como nosotros. ¿Y cuál es la manera cuando Jesús se rebaja? Cuando Jesús tiene que explicar un concepto tan grande como los reinos de los cielos a un lenguaje como las parábolas. Las parábolas, ¿qué es? Es Jesús rebajando, por así decirlo, adaptando un mensaje tan grande a un concepto tan sencillo que cualquier campesino, que cualquier pastor de ovejas, que cualquier trabajador de su época lo podía comprender. Y es exactamente lo que Pablo está enseñando aquí. Pablo está diciendo, adapté el mensaje. Yo me rebajé a un nivel tan básico, porque lo más importante para mí no es lo que yo predico, no es lo que yo enseño, no es la erudición que puedo mostrar a la gente, sino que el mensaje llegue. Si para que el mensaje llegue, yo me tengo que cambiar, yo me tengo que adaptar, yo me tengo que moldear, yo tengo que buscar dar vuelta y vuelta para que el mensaje llegue, está bien, y esa es nuestra meta. Entonces Pablo termina diciendo, me hice de todo y de todos para que el evangelio llegue al mayor número de personas posible, porque para eso fui llamado. Querida iglesia, nuestro llamado no es diferente al llamado de Pablo. Nuestro llamado es ser discípulos, nuestro llamado es predicar el evangelio. Pero ¿saben lo que pasa muchas veces? Queremos que la gente se encuadre a nuestra cultura, en nuestro concepto, en nuestras formas. Y no. Por amor, así como Jesucristo, por amor, se rebajó a hablar un lenguaje tan sencillo, adaptar un mensaje tan grande a un nivel tan básico. De esta misma manera nosotros también, por amor a las personas, por amor al reino de Dios, nosotros debemos también cambiar formas, adaptarnos. Necesitamos cambiar estructuras, buscar la vuelta para que el evangelio de Jesús llegue al máximo de personas que puedan llegar. Y esa es nuestra misión. Amén. Hasta acá vamos entendiendo. Amén. Dice así: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Era como, viste, cuando Jesús dice, salgan a los caminos, salgan a los costados, a las calles, a los recovecos, y traigan, y que inviten. Bueno, Pablo entendió muy bien ese concepto. Pablo salió por las calles, salió por los caminos. De hecho, cuando Pablo habla en el libro de 2 de Corintios, él amplía más, ¿no?, su defensa de su apostolado. Él dice, no, yo pasé naufragios, yo estuve en la oscuridad, yo estuve en el mar durante 3-4 días así como náufrago. Yo estuve con hambre, pasé frío, todo. ¿Pero todo para qué? Para salvar a algunos. Algo que una vez me llamó mucha atención es que un escritor decía que lo importante para Dios no es lo que hacemos, sino que hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y eso vemos en la vida de Pablo. Pablo no se concentraba tanto en lo que él tenía que hacer, no solamente en lo que él hacía, sino que hasta dónde llego por Cristo. Yo quiero llegar lo más lejos posible de Cristo, porque llegar lo más lejos posible por Cristo implica llegar a donde hay personas que necesitan ser salvadas. Si para eso tengo que naufragar, está bien. Si para eso tengo que estar pobre, está bien. Si para eso tengo que pasar escasez, está bien. Pero si para eso tengo que sufrir, está bien, con tal que personas se salven. ¿Sabe por qué muchas veces hoy las personas no vienen a la iglesia? Porque perdimos como iglesia la capacidad de sufrir. Pero no sufrir, ¿no?, como un flagelo. Sufrir por otros. Ir más allá por otros. La milla extra. Lo que constantemente Pablo está diciendo aquí, yo fui no solamente 1, 2, 3, yo fui 4, 5 millas extras con tal de que gente se salve. Y eso es para nosotros, iglesia. Por eso las personas muchas veces no se salvan.
Porque nosotros al primer intento nosotros ya nos damos por vencido. Al primer intento nosotros ya lo dejamos. Y no. Jesús murió por las personas. Jesús dio valor por la gente. Lo mismo nosotros también. Debemos morir cada día para que las personas se salven. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora Pablo entra también a otra sección del texto muy importante, donde Pablo habla sobre la perseverancia de cristiano en lo que implica nuestra labor como cuerpo de Cristo. Él dice así, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo está hablando, usando un ejemplo ahora de los Juegos Olímpicos que tenían en ese momento, que era muy común. En Atenas tenían los Juegos Olímpicos, y también en Corinto también era sede de un juego de los Istmos. Era un juego que tenía dos modalidades en las cuales participaban. Primero, una modalidad artística que tenía que ver con la música, y la otra modalidad también de atletismo. Entonces, cuando Pablo usa esa analogía, los corintios entendían muy bien lo que Pablo estaba diciendo. O sea, ¿qué Pablo está diciendo aquí? Que la persona que se dedica a un deporte, la persona que está comprometida con una arte musical, se entrena mucho para poder ir bien en eso. Vemos hoy en nuestro contexto que hoy está muy de moda los deportes, ¿no? Vemos hoy el fútbol, vemos hoy la Copa del Mundo, las Olimpiadas, y vemos la preparación de las personas. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Los atletistas se preparan durante años. De hecho, yo estaba viendo ayer un video de un corredor que se preparó 4 años de preparación para correr una carrera de 20 segundos. Es mucha preparación. Ese nadador que es un fenómeno, que es uno de los mayores atletas del siglo, Michael Phelps, el entrenamiento que tiene ese nadador es impresionante. La dieta que él tiene que tener para poder hacer bien lo que hace, la comida tiene que ser estricta, el entrenamiento. Él se abstiene de salir, se abstiene de hacer todo lo que un joven normal lo hace, porque él está enfocado en un premio. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. El atleta tiene que abstenerse de muchas cosas, tiene que abstenerse de todo, tiene que dejar muchas veces su comida preferida, tiene que dejar salidas, amigos, todo. ¿Para qué? Porque está corriendo detrás de un premio, pero ese premio es corruptible. Pero Pablo está diciendo, pero nosotros que corremos la carrera cristiana, que peleamos la vida cristiana, estamos luchando por algo que es mucho mayor que una corona corruptible. ¿Sabe cuál era el premio que ellos ganaban en ese contexto? ¿Sabe cuál era el premio que ganaban en las Olimpiadas? Una corona hecha de laureles. Algo que duraba, ¿cuántos días podía durar una corona de laureles? En Corinto, la persona que ganaba el premio, porque ganaba la lucha o la carrera, ¿no? Que había básicamente 3 modalidades de atletismo. Primero, una carrera. Segundo, una lucha, como gladiadores, y la otra era el boxeo. El boxeo tiene ¿no? Es viejo. Entonces, Pablo está diciendo aquí, enfoque. Ellos luchaban para ganar una corona en la ciudad de Corinto, que era sede de ese juego. La corona era hecha de apio, una rama de apio seco, que duraba un par de días. Y ellos se entrenaban años y años y años para una corona de porquería que no duraba nada. ¿Cuántos hoy atletas se dedican tantos años para ganar una medalla? Y esa medalla, después de cada un par de años, nadie más se va a acordar. Un trofeo, nadie más se acuerda. Pero nosotros, como Pablo está diciendo, estamos corriendo, estamos luchando y estamos golpeando nuestro cuerpo por un sacrificio continuo a Dios, porque estamos luchando por algo que no tiene valor en ese mundo, pero tiene un valor eterno. Tiene un valor eterno. Algo que ningún dinero puede comprar.
algo que ningún recurso humano puede ser comparado. Entonces Pablo lo que nos está enseñando, querida iglesia, es que estamos peleando por algo que vale la pena, no estamos dando piña al aire, no estamos corriendo y no sabemos a dónde vamos. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, que están corriendo, están haciendo cosas y sirven y cantan y hacen cosas y no tienen idea de lo que están haciendo. Pero Pablo está diciendo que no, el verdadero cristiano sabe para la dirección en que está corriendo. El verdadero cristiano no da piñas al aire, no es que estamos dando piñas, viste, pegando y pegando y no pega a nadie. No, estamos luchando posta. Estamos golpeando el cuerpo. ¿Y qué es golpear el cuerpo? Como Pablo dice aquí, estamos absteniendo de un montón de cosas que para el mundo tiene valor, porque encontramos algo mucho más valioso, que es Cristo y su gloria. Y Pablo termina diciendo, así que yo de esta manera corro, no como la desventura. Pablo está diciendo, yo tengo una meta, tengo un rumbo cierto. De esta manera peleo, estoy peleando con algo real, no estoy peleando con algo ficticio. Viste que muchas veces estamos peleando con cosas en nuestra cabeza que es ficticio, ¿no? Pablo está diciendo, estoy peleando con un enemigo real. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El heraldo era aquel que daba las reglas del juego. Heraldo en la época de Pablo era la persona que daba las reglas del juego, que anunciaba a los campeones, que premiaban a los campeones. Bueno, Pablo está diciendo aquí, no sea que yo impongo las reglas del juego, les digo cómo las cosas tienen que ser, pero hago otra cosa completamente diferente. Lo que Pablo nos está enseñando, querida iglesia, en este capítulo, primero, tenemos una libertad, tenemos un derecho, pero todos nuestros derechos están puestos en la cruz por amor y servicio a Dios y a otros. Segundo, tenemos una responsabilidad en el cuerpo, en lo cual nosotros somos parte. Y si Dios nos ha dado lo más importante, que es la salvación eterna, como nosotros también nos vamos a devolver en bendición económica, en retribución económica, a aquellos que han invertido su tiempo en nosotros. Y tercero, estamos luchando por una carrera que es mucho más grande, estamos luchando una lucha que es mucho más importante de la que nosotros pensamos. Y estamos realmente yendo a un propósito cierto. Querida iglesia, que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a permanecer firmes, que el Señor nos ayude realmente a luchar de la manera correcta. Porque la palabra de Dios dice, ¿no?, que aquel que no lucha legítimamente no será galardonado. Si nosotros luchamos de una manera incorrecta, no vamos a recibir galardón. Pero somos una iglesia de Jesucristo y sabemos a lo que estamos corriendo. Sabemos contra quién estamos peleando y estamos golpeando nuestro cuerpo. Estamos absteniéndonos de muchas cosas para que otros puedan conocer a Cristo, para que seamos un testimonio vivo. No estamos anunciando simplemente un mensaje, estamos viviendo el mensaje de Jesucristo. Por eso las personas se salvan, porque cuando las personas ven en nosotros, ven un mensaje vivido, no un mensaje hablado. Y esa es la verdadera marca de un apóstol, esa es la verdadera marca de un hombre de Dios y de un verdadero cristiano. Es la vida de Cristo vivida en nuestra vida. Amén. Te pido que te pongas de pie.